Gracias por el contacto. Bueno, decía un poco en la introducción, pasábamos en el programa anterior un poco los resultados que a través de tu consultora vaticinaste de lo que serían los resultados de la elección más importante de este año 2020, donde finalmente Llamosa es reelecto. Vos habías vaticinado 6,5. Los datos Sí, actualizados, ¿qué dicen? Terminaron en 5,9. O sea que La diferencia a favor de Llamosas. tuviste un grado de efectividad importante. Sí, recordemos que fue una muestra de 425 casos. El corte lo hicimos el 13 de noviembre, o sea, casi 15 días de la elección, y con un margen de error de 4,7, lo cual, naturalmente, bueno, quedar 0,7% de diferencia es un grado bastante certero. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. A ver, una elección totalmente extraordinaria, en el marco de un año extraordinario, con la campaña más larga de la historia, que se prolongó 2 veces. Recordemos, la elección iba a ser en marzo, después se pasó a septiembre, y como no se pudo en septiembre, se terminó haciendo el 29 de noviembre, con una participación bajísima, multicausal, porque hay que tenerlo en cuenta, no es solamente la pandemia, es la pandemia, la lluvia que impactó y mucho. Recordemos que hubo muchos centros de votación, mucho más de los normales que tradicionalmente hay en Río Cuarto, pero que a la vez también hubo algunos problemas con algunas mesas, lo cual hizo generar demoras y apatía. Y bueno, naturalmente, algo que para mí es muy importante. Hay mucha participación electoral cuando hay expectativas, ya sea las expectativas porque un oficialismo hizo muy bien las cosas y la gente quiere reivindicarlo, o porque hay un candidato opositor que nuclea todo un frente y moviliza a la sociedad para que ese candidato opositor le gane al oficialismo. No se dio ninguna, o sea, el oficialismo no generó expectativas porque electoralmente hablando, Llamosas perdió 1/3 de su caudal electoral de lo que representó. Fue la primera 2016. elección, claro. O sea, sacó 36.000 votos en 2016 y sacó 26.000 votos en 2020. Digo, fue una caída importante esos 10.000 votos. Y por otro lado, Gabriel Abrile nunca llegó a cerrar esa impronta, ese movimiento, esa expectativa hacia la ciudadanía que no coincidía con la gestión de Llamosas. Y en ese sentido la oposición quedó diversificada y por eso vemos, por ejemplo, candidatos como Pablo Carrizo, que consolida su tercera posición con 12 puntos, Eduardo Escopa, un apéndice del radicalismo, que junto a Miguel Besso sacaron 4,5, que fueron fundamentales para esa diferencia de 5,7 y 5,9 a favor de Llamosas. Lo cual Entonces, le sigue favoreciendo, digo, te interrumpo acá, se sigue aplicando, Hacemos por Córdoba sigue aplicando esa receta, divididos ganamos, ¿no? Y el radicalismo Totalmente. Me parece, te invito a que reflexiones conmigo acerca de la especulación que estamos haciendo, y el radicalismo en sus variantes, como sucedió en Río Cuarto, parece no haber aprendido de otras lecciones, por ejemplo, en la que fueron las elecciones a gobernador entre Mestre y Negri, ¿no? Yendo dividido ahí, termina favoreciendo a Llamosas. Totalmente. El radicalismo en ese sentido no puede encontrar los marcos de consenso, no puede juntar todas las partes, y creo que la estrategia, porque una cosa era evaluarlo electoralmente a Llamosas con respecto al 2016, y en ese sentido fue muy endeble y muy vulnerable, o sea, fue un triunfo, pero un triunfo cauto, no es un triunfo como para pensar de que está en igualdad de condiciones. Creo que Llamosas en ese sentido quedó endeble, pero estratégicamente Llamosas demostró ser el más inteligente de todos. No solamente unificó al peronismo, dándole un piso electoral importante, incluyendo el socialismo, que históricamente en las últimas elecciones era un socio del radicalismo, o sea que los votos socialistas valían doble en ese aspecto. Bueno, en Córdoba, Cristian, sabrás que el socialismo es parte del Hacemos por Córdoba, ¿no? Digo, totalmente. Y acá se replicó ese ejemplo en Río Cuarto. No le fue muy difícil al socialismo de Río Cuarto ser parte de Hacemos por Río Cuarto, por ese antecedente, pero a la vez mantener vigente, porque no creo que Eduardo Escopa se haya mantenido por el solo hecho de ser una fuerza independiente. Yo creo que Eduardo Escopa especulaba con meter un concejal, y en ese sentido quedar vigente Eduardo Escopa fue parte de una estrategia macro que generó ese techo al propio Gabriel Abrile, que venía creciendo en las encuestas, pero que tenía su propio techo, y era
Eso lo identificamos hace 15 días y no vimos variaciones en la Claro, lo tendencia. mostraste, No lo veíamos. mostrábamos, el piso y el techo que tenía la vez pasada aquí en el programa, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros decíamos que fácticamente en el marco de las elecciones, Gabriel Abril no podía pasar, no tenía proyección para pasar los 38 puntos y a la vez Juan Manuel Llamosa no estaba por debajo de los 40. Se dio en esos parámetros, por eso veíamos que por más que había posibilidad de que se achique la diferencia, la tendencia era irreversible. El podio que analizamos del primero, segundo y el tercero estaba bastante sólido. Una vez hablando por teléfono contigo me dijiste, hay un núcleo de votantes que son los indecisos, que justamente están desconformes con el gobierno de Llamosa, pero son renuentes a ir a votar. Su descontento lo van a demostrar no yendo a votar, cuando tendría Totalmente. que ser al revés, ¿no? Ir a votar para mostrar el descontento. ¿Cree que se manifestó también en esta elección? Sí, sí, totalmente. Teniendo en Nosotros cuenta, hubo digo, una pregunta el justamente 50% sobre la de participación electoral. Claro. Preguntamos cuán seguro está de ir a votar el próximo 29 de noviembre para las elecciones a intendente. Un 50,6 nos confirmaba que seguramente iba a votar. O sea, más allá de cualquier coyuntura, de la pandemia, de la lluvia, seguramente iba a votar. Un 20,7 posiblemente iría a votar. Un 20,2 que confirmaba que no iba a ir a votar. Y un 8,5 que no sabía. Con respecto al 50,6 de piso, más las posibilidades, nosotros proyectamos cerca de un 64, pero claramente, como te digo, no se generó la expectativa, no se generó básicamente nada más allá de la apatía propia hacia la clase política y fue a votar el núcleo duro que nos confirmaba, ¿no? Ese 50,6. Claro, y hay otro dato que quiero que me confirmes vos que estás desde la ciudad de Río Cuarto haciendo tu trabajo, no solamente para Río Cuarto, sino a nivel país. 2 de cada 10 del padrón votaron solamente a Llamosa. Sí, así es. Lo cual habla... Recordemos que es un padrón bastante capcioso, porque, a ver, el 13% del padrón es de la franja etaria más 70, que no tiene obligación de votar. Y cerca de un 8% o 8-10% es menor a de los 18 años, 16, 17, que es optativo. O sea que el padrón real es menor, no son 130.000 electores, deberíamos estar hablando aproximadamente de 110.000, 112.000 electores. Pero sí, claramente, solamente entre un 20 y un 25% lo votó a Llamosa, lo cual en legitimidad electoral me parece que Llamosa va a tener que contribuir mucho para recuperar el terreno. Claro, y más aún, teniendo en cuenta que es la primera vez que un candidato de Hacemos por Córdoba gana una reelección en la ciudad más importante del interior de Córdoba, va a querer estar seguramente en la carrera de cara al 2023. Después veremos cómo, ¿no? Y si la proyección del interior va a ser capitalizada por Capital. Esa es una pregunta muy buena porque da para otro análisis, ¿no? Las figuras que estaban presentes el día de ayer en Río Cuarto. Creo que Manuel Calvo justamente te lo meto como disparador, tengo un poquito de tiempo para eso. Básicamente se lo termina llevando en el imaginario colectivo el triunfo, el Frente de Todos, el kirchnerismo, porque tenía solamente a Manuel Calvo como vicegobernador, a Natalia de la Sota, estratégicamente me parece muy inteligente, poniéndola en el escenario, y abajo tenías al intendente más importante como Yarlora, a Oscar González, al ministro de Gobierno, y el Frente de Todos termina capitalizando este triunfo. Sí, y creo que fue coincidente también con lo que sucedió en los últimos meses. El gobierno nacional ayudó mucho a Juan Manuel Llamosa con anuncios de obras, con recursos para que Río Cuarto pueda tener un impacto, para que Juan Manuel Llamosa en los últimos meses de campaña, el último mes de campaña principalmente, pueda tener un impacto importante. Y eso se reivindicó con la llegada de Guado de Pedro, de Cafiero, y con la videollamada del propio Alberto Fernández. Ahora, ahí te hago un paréntesis. Fue un mensaje grabado porque no se vio un feedback. No se vio un ida y vuelta con Llamosa. Y eso creo que quedará para el interior de los organizadores. Me parece que Alberto Fernández, esto es una apreciación personal, si la diferencia hubiese sido de más de 10 puntos o un triunfo holgado, con contundencia, Alberto Fernández posiblemente hubiese llegado a Río Cuarto. Pero no, fue un triunfo, como te decía, un triunfo cauto, un triunfo al fin, que aparte da a Río Cuarto una condición que hace la década del 80 no se daba, que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local hay un mismo color político. Tenemos a Fernández, a Schiaretti y a Llamosa. En la década del 80 estaba
Alfonsín, Angelos y Abella. Eso es un parámetro también, porque no solamente es el primer intendente peronista reelecto, sino que vuelve a tener esa hegemonía, y hay que ver si eso genera también un incentivo hacia la ciudad para que la ciudad pueda tener la proyección que tuvo en su momento San Francisco, o que tuvo el propio Villa María. Me parece que Río Cuarto necesita ese impulso, y hay que ver si obviamente Juan Manuel Llamosa lo puede capitalizar. Yo creo que es un actor, Juan Manuel Llamosa, que promueve el consenso, que ha tenido una visibilidad principalmente con los funcionarios del gobierno nacional bastante importante, y que esto puede ser el punto de partida, no solamente en Río Cuarto. Creo que también, si el experimento de Río Cuarto salió bien, ¿por qué no se puede replicar en las legislativas del año que viene? Claro, lo que pasa es que en las legislativas, vos lo sabrás muy bien, viene ganando hace rato en varias elecciones intermedias, por afano, digamos, Cambiemos, Juntos por el Cambio, viene metiendo entre 5 y 6 diputados, etcétera. Ahora se agrega la de senadores nacionales, ¿no? Es como que la sociedad de Córdoba, me parece, sabe diferenciar. Para gobernador le da pleno apoyo a Juan Schiaretti. Y en las intermedias, teniendo en cuenta que Rodríguez Larreta y Macri tienen un buen caudal electoral, viene ganando justamente la oposición al oficialismo provincial. Totalmente, totalmente. Claro, la gente... Sí, digo, tenés razón distrito... que va a ser un ensayo de lo de Río Cuarto para ver cómo se replica el año que viene. Sí, por lo menos la foto está, digo, a ver, era impensada esta foto con la visita de los funcionarios nacionales en marzo. En marzo Llamosa ganaba por más de 20 puntos, no por el plusvalor de Llamosa, en la cual estaba mucho mejor posicionado, la pandemia lo desgastó, pero sino porque la oposición estaba muy cauta. Digo, Abril tenía el 60% de nivel de conocimiento en Río Cuarto. O sea que había un 40% del caudal electoral que no lo conocía, y nadie vota a alguien que no conoce. Entonces me parece que había una diferencia importante, y me imaginaba muy difícil la visita o que el gobierno nacional capitalice ese triunfo. En noviembre el gobierno nacional lo pudo capitalizar con un consenso de Hacemos por Córdoba, y creo que el mensaje de Llamosa es contundente. No hay más Hacemos Río Cuarto, no es más Hacemos por Córdoba, es Hacemos por Argentina, con un incentivo de querer exportar el modelo cordobés. Me parece que es a la inversa, es el modelo cordobés incluirse dentro del modelo nacional, dentro de la autonomía que siempre caracterizó a los cordobeses. Seguro. Yo creo que si el gobierno nacional piensa que el peronismo de Córdoba va a ser absolutamente verticalista y sumiso a lo que se dicte del gobierno nacional, y se están equivocando. Creo que si le dejan a los diputados de Hacemos por Córdoba, de compromiso del diputado los diputados de Schiaretti, la posibilidad de elegir qué proyectos acompañan y qué proyectos no, va a ser un modelo de conciliación que electoralmente puede decantar en algo. Yo creo que sí, creo que las elecciones legislativas siempre se nacionalizan, producto de que obviamente la gente consume lo que suceda principalmente en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, con las principales figuras, pero hay que ver también qué candidato presenta Juntos por el Cambio en... Bueno, está Gustavo Santos, Negri, Mete, etcétera. Seguramente te voy a invitar para que me ayudes con ese análisis. Pero ¿no te llamó la atención que Schiaretti no haya salido vía Zoom? Estamos hablando de una elección importante, que Schiaretti se la termina poniendo al hombro y no haya aparecido en un Zoom. Seguramente lo hizo telefónicamente, pero no apareció. Mi especulación, te invito y quiero escuchar la tuya, es que no quería quedar con la foto del Frente de Todos. Puede ser. Yo creo que estuvo consensuado. Creo que el gobierno nacional necesitaba, más que Schiaretti, un mimo electoral, un mimo político, por el desgaste que ha tenido en todo este año la figura de Alberto Fernández, porque estaba perdiendo el capital que había conseguido en los meses de marzo y abril. Claro. Y aparte era el título nacional, ¿no? De que el peronismo mantenía Río Cuarto en el marco de que todos los oficialismos, incluso en el mundo, ¿no?, le estaba yendo muy mal. Me parece que el que necesitaba el envión anímico era Alberto Fernández, y en el marco del consenso, compartiendo lo que decís, sin quedar pegado en la foto, Juan Schiaretti permitió que sea Alberto Fernández y Santiago Cafiero lo que capitalicen el triunfo. Bueno, Cristian, gracias y felicitaciones por el trabajo que hiciste sobre los resultados ahí en la encuesta que hiciste sobre cómo salían los resultados. No, por favor, gracias por la comunicación y por la confianza de seguir difundiendo nuestros estudios. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba, usted lo escuchaba, sobre los resultados, sobre cómo se abrió esta semana en términos políticos de lo que fue la elección de Río Cuarto. Hacemos el corte y volvemos.